La lectura del testamento de mi padre duró exactamente 17 minutos. Lo sé porque conté cada segundo, observando el viejo reloj de péndulo en la esquina de su despacho mientras mis hermanos dividían un imperio valorado en 18 millones de dólares. Mi nombre es Preston Thorne, aunque la parte de Thorne siempre ha llevado un asterisco. Tengo 28 años, y he pasado cada uno de ellos escuchando que soy el hijo que nunca debió existir. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Mi padre, Víctor Thorne, construyó su imperio inmobiliario desde cero. O al menos eso afirmaban los artículos de Forbes. Murió hace 5 días en su escritorio, con la mano aún aferrada a un bolígrafo, firmando contratos hasta que su corazón se rindió. El hombre trabajó hasta morir, y de algún modo eso parecía apropiado. Vivió toda su vida en modo transacción, midiendo todo en ganancias y pérdidas, incluidos sus hijos, especialmente yo. El abogado Raymond Finch se sentó frente a nosotros en la mesa de caoba, sus manos curtidas acomodando documentos con precisión profesional. A mi izquierda estaba mi hermano mayor, Garrett, de 35 años, ya luciendo el Rolex de nuestro padre, que había reclamado del cuerpo sin vergüenza alguna. A mi derecha, Holden, de 32, enviando mensajes a su esposa sobre qué propiedad escogerían para mudarse primero. Y luego estaba yo, el hijo ilegítimo, el recordatorio viviente del único momento de debilidad de nuestro padre con su secretaria hace 29 años. Las propiedades en Manhattan, incluidas las 3 penthouses en la Quinta Avenida y los 2 edificios comerciales en Tribeca, valorados en 8 millones, las dejo a mi hijo Garrett, leyó Finch con una voz monótona que resonaba en la sala revestida de madera. Garrett sonrió y se sirvió otra copa del whisky centenario de nuestro padre. Ya era hora de que el viejo reconociera quién dirige realmente las operaciones en Nueva York. La propiedad en los Hamptons, la colección completa de yates, incluido el Celestial Dream, y todos los vehículos del almacén de Long Island, valorados en 7 millones, los dejo a mi hijo Holden. Holden soltó una carcajada. Los autos. Miranda va a enloquecer. En esa colección hay un Ferrari del año 1967 que por sí solo vale 2 millones. Continuaron dividiendo el imperio como si fueran niños separando dulces de Halloween, portafolios de acciones, cuentas suizas, colecciones de arte, incluso el jet corporativo. Cada pocos minutos, alguno de ellos me miraba con diversión mal disimulada, esperando a que dijeran mi nombre. Todos sabíamos que llegaría. La pregunta era, ¿qué tan poco me tocaría? Preston, dijo finalmente Finch, y mis hermanos se inclinaron hacia adelante como buitres oliendo carroña. Finch abrió su maletín y sacó un único sobre marrón, envejecido y ligeramente doblado en las esquinas. Mi nombre estaba escrito a mano con una caligrafía temblorosa, seguramente la de mi padre en sus últimos días. Dejo este sobre para que sea abierto en privado, contiene lo que necesita saber. El silencio duró quizá 3 segundos antes de que Garrett estallara en una carcajada tan fuerte que derramó su whisky. ¿Un sobre?, dijo, ahogándose entre risas. 2 décadas intentando jugar a ser familia y papá te deja una carta. Holden fue más contenido, pero en sus ojos brillaba la misma crueldad. Tal vez es una tarjeta de agradecimiento. Gracias por entender tu lugar, chico. Aquí tienes un momento Hallmark como recompensa. O instrucciones para llegar a la oficina de empleo más cercana, añadió Garrett, ya sacando su teléfono para contarle a alguien la noticia del siglo. Dios, cuando la Junta se entere de esto. El bastardo recibe papel y nosotros el reino. Finch me entregó el sobre con algo que quizá era simpatía en sus ojos. No pesaba nada. 28 años intentando ganarme un lugar en esta familia y todo se reducía a algo que pesaba menos que una factura de tarjeta de crédito. Caballeros, continuó Finch, ignorando las risas, su padre insistió en que leyera esta declaración final. Ajustó sus gafas y leyó. La sangre puede determinar el derecho de nacimiento, pero el carácter determina el valor. Confío en que cada uno recibirá exactamente lo que merece. Mis hermanos estaban demasiado embriagados por la victoria para notar la extraña redacción.
Ya discutían sobre quién se quedaría con la oficina de mi padre en la sede corporativa. Guardé el sobre en el bolsillo de mi chaqueta, me puse de pie sin decir una palabra y caminé hacia la puerta. «Oye, Preston», gritó Garrett. «Si necesitas trabajo, quizá tenga una vacante en mantenimiento de edificios. Tendrías que empezar desde el sótano, pero bueno, estás acostumbrado a estar por debajo de nosotros, ¿no?» Seguí caminando. Su risa me acompañó a través del vestíbulo de mármol, pasando junto a los retratos de los hombres Thorne que nunca me reconocieron, hasta la tarde de octubre donde mi Honda de 10 años estaba aparcado entre sus Maseratis como un chiste que no necesitaba explicarse. Dentro de ese sobre había un número de cuenta bancaria y 11 palabras que revelarían 25 años de mentiras. Pero yo aún no lo sabía. Lo único que sabía era que estaba cansado de mendigar migajas de su mesa. Me senté en mi coche, con el motor apagado, mirando ese sobre con mi nombre escrito por una mano moribunda, preguntándome qué insulto final había guardado mi padre para mí. Nunca pertenecí a la familia Thorne, y todos se aseguraron de que lo entendiera. Desde el momento en que pude comprender palabras, entendí que era diferente, inferior, tolerado, pero nunca aceptado. Mi recuerdo más antiguo es de Garrett, por entonces un niño de 10 años, explicándoles a sus amigos del colegio privado por qué yo vivía en su casa. «Ese es Preston», dijo, señalándome mientras jugaba solo en una esquina. «El error de papá con su secretaria. Lo mantenemos aquí porque papá se siente culpable. Mi madre, Diane Russo, murió cuando yo tenía 3 años. Un accidente de coche en la autopista de Long Island, me dijeron. Un único vehículo, fallos en los frenos. Trágico, pero simple. Había sido secretaria de Víctor durante 5 años, y su aventura con él produjo mi existencia, la prueba viviente de su única falta de juicio. La esposa legítima de Víctor había muerto de cáncer 2 años antes de que yo naciera. Así que cuando Diane murió, Víctor me acogió, no por amor, lo supe después, sino por obligación. La mansión Thorne en Westchester tenía 32 habitaciones de mármol frío y estándares imposibles. Mientras Garrett y Holden tenían sus nombres grabados en las puertas, la mía simplemente decía habitación de invitado 3. En las cenas familiares me sentaba en el extremo más alejado de la mesa, lo suficientemente cerca para estar presente, pero lo bastante lejos para ser olvidado. Víctor preguntaba a sus hijos sobre sus días en Princeton, sus prácticas en la empresa, sus opiniones sobre las tendencias del mercado. A mí, ocasionalmente, me asentía y me preguntaba si necesitaba algo para la escuela. No, señor, era siempre mi respuesta, incluso cuando sí lo necesitaba. Holden era más sutil en su crueldad que Garrett, pero más eficaz. Donde Garrett usaba fuerza bruta, Holden empleaba precisión quirúrgica. Me invitaba a salir con él y sus amigos para luego pasar todo el tiempo explicando por qué yo no podía participar en sus actividades. Preston no puede venir al club de campo, chicos. Piden requisitos de membresía real. O su favorito. Preston entiende por qué no puede estar en las fotos familiares. Confundiría a los inversionistas. Aprendí a volverme útil para sobrevivir. Cuando Garrett necesitaba a alguien que escribiera sus ensayos universitarios, lo hacía. Cuando Holden necesitaba que alguien cargara con la culpa por chocar el Mercedes, la asumía. Cuando Víctor necesitaba a alguien dispuesto a trabajar 18 horas al día en la empresa sin quejarse ni esperar reconocimiento, ahí estaba yo. Me volví experto en el lenguaje de la servidumbre, convencido de que si trabajaba lo suficiente, si sacrificaba lo suficiente, quizás algún día Víctor me miraría como los miraba a ellos. Pero eso nunca ocurrió. En las reuniones de la junta directiva de Thorne Industries, me presentaban como su pupilo o su proyecto especial. En las galas benéficas, yo era simplemente el joven al que Víctor orienta. Nunca hijo. Nunca familia. Lo veía posar para fotos con Garrett y Holden en eventos de la empresa mientras yo sostenía sus abrigos fuera de cámara. Lo escuchaba hablar con socios comerciales sobre sus 2 hijos, mientras yo estaba a apenas 1 metro de distancia, invisible. Lo más loco era que yo superaba a ambos en todo lo medible. Mientras Garrett y Holden se emborrachaban durante sus años en la Ivy League,
Habiendo entrado por conexiones familiares y arrastrando calificaciones mediocres, yo ingresé al MIT por méritos propios, con becas académicas. Mientras ellos asistían a las reuniones de la Junta con resaca y sin preparación, yo construí mi propia consultora desde cero, cerrando contratos de 6 cifras antes de cumplir 25 años. Mis clientes incluían corporaciones Fortune 500 que se reirían de Garrett en su cara, pero nada de eso importaba. No puedes volverte legítimo a base de logros, me dijo Víctor una vez, lo más cercano que estuvo de reconocer mi situación. Eres lo que eres, Preston. Haz las paces con eso. Así que lo intenté. Salí con una mujer llamada Rebecca durante 2 años, pero nunca la presenté a mi familia. ¿Cómo explicarle a alguien que eres un torne y no lo eres al mismo tiempo? Alquilé un pequeño apartamento en Brooklyn, a pesar de tener acceso teórico a múltiples propiedades familiares. Construí una vida paralela pero separada del imperio Torne, como un satélite que orbita, pero nunca aterriza. Entonces Víctor empezó a enfermar. Los problemas cardíacos comenzaron el año pasado, y pese a contar con los mejores médicos que el dinero podía pagar, todos sabíamos que el tiempo se agotaba. Garrett y Holden comenzaron a rondarlo como tiburones, visitándolo con mayor frecuencia, de pronto interesados en su sabiduría y en sus historias. Hablaban abiertamente sobre sus planes de herencia delante de mí, debatiendo qué propiedades conservarían y cuáles venderían. ¿Qué crees que le tocará a Preston? Escuché preguntar una vez a Miranda, la esposa de Holden, en una cena familiar. Lo que sea, respondió Holden sin bajar la voz. Será más de lo que merece. La llamada sobre la muerte de Víctor llegó mientras revisaba contratos de un cliente. Ataque cardíaco masivo en su escritorio, dijo la secretaria. Lo encontraron derrumbado sobre papeles de adquisición, con el bolígrafo aún en la mano. De algún modo, ese detalle me entristeció más que la muerte en sí. El hombre murió exactamente como vivió, solo con su trabajo, midiendo su valor en metros cuadrados y márgenes de ganancia. 5 días después, de pie en ese despacho viendo a mis hermanos celebrar su golpe de suerte, me di cuenta de que había pasado toda mi vida intentando ganarme el cariño de un hombre que no tenía amor para dar. Ni a ellos, ni a mí, ni siquiera a sí mismo. La lectura del testamento se programó para el viernes por la tarde, a las 2 en punto. Llegué al estado 15 minutos antes, aparcando mi Honda detrás de un camión de catering que descargaba champaña. Garrett y Holden ya habían comenzado la celebración, aparentemente tan seguros de su herencia que contrataron organizadores de fiestas antes de que el testamento fuera leído. Los encontré en el despacho con sus esposas, bebiendo la colección de whisky más preciada de Víctor y dividiéndose los bienes sobre servilletas de cóctel como niños intercambiando tarjetas de béisbol. La esposa de Garrett, Simone, estaba en videollamada con una agente inmobiliaria recorriendo un penthouse en Milán. Miranda, la esposa de Holden, había desplegado catálogos de yates sobre el escritorio de Víctor, marcando mejoras para embarcaciones que ni siquiera había heredado todavía. «Mira quién decidió aparecer», anunció Garrett cuando entré, alzando su copa en un saludo burlesco. «¿Vienes a ver cómo heredan los verdaderos herederos?» «Solo estoy aquí para la lectura», respondí, tomando asiento en el rincón, la misma silla que siempre ocupaba durante las reuniones familiares. «Inteligente mantener las expectativas bajas», añadió Holden sin mirar arriba, ocupado en su teléfono, aparentemente ya anunciando una de las propiedades que pensaba heredar. «Aunque tengo curiosidad por ver qué inventó papá para ti. Mi apuesta es el Rolex roto que nunca arregló. Poético, darle el reloj roto al hijo roto». El abogado Raymond Finch entró exactamente a las 2 en punto, y su presencia cambió la energía de la sala de una crueldad casual a un procedimiento formal. Había sido abogado de Víctor por 30 años y construyó toda la estructura legal de Thorne Industries. Si alguien conocía los secretos de Víctor, era Finch. «Caballeros, damas», asintió hacia las esposas. «¿Comenzamos?» Abrió su maletín de cuero con la eficiencia de quien ha realizado ese gesto miles de veces y extrajo una carpeta gruesa marcada con el sello de Víctor. El testamento era sorprendentemente breve para un patrimonio tan grande, pero Víctor siempre fue económico con las palabras.
La última voluntad y testamento de Víctor Edmund Thorne, ejecutada 3 meses antes de su muerte y que reemplaza todos los documentos previos. Empezó Finch, su voz cargada de la solemnidad legal correspondiente. Los primeros 10 minutos transcurrieron exactamente como todos esperaban. Garrett heredó el portafolio inmobiliario de Manhattan, 8 millones en propiedades de primera categoría, incluidos edificios que generaban cerca de 1 millón en ingresos mensuales por alquiler. Garrett incluso celebró en voz alta cuando Finch leyó las direcciones, ya calculando posibilidades de expansión. Holden recibió la finca de los Hamptons, donde pasábamos los veranos, la colección completa de yates que incluía 3 embarcaciones valoradas en más de 1 millón cada una, y toda la colección de vehículos de Víctor, incluidos autos antiguos dignos de museo. 7 millones en juguetes para un hombre que nunca había trabajado un solo día honesto en su vida. Luego dividieron los activos líquidos, los portafolios de acciones, las cuentas extraterritoriales que Víctor creía que nadie conocía. Cada hermano se llevó millones adicionales en inversiones y efectivo. Simone ya estaba escribiendo a sus amigas para organizar una fiesta de celebración en el Met. Miranda había abierto el sitio web del club náutico para registrar puestos de amarre en Mónaco. Preston leyó finalmente Finch y la sala quedó en silencio, cargada de anticipación. Buscó de nuevo en su maletín, esta vez sacando un único sobre marrón, envejecido y doblado en las esquinas como si hubiera sido manipulado incontables veces. Mi nombre estaba escrito en la caligrafía temblorosa de Víctor, como si lo hubiera firmado cuando sus manos ya no respondían bien. Dejo este sobre para que sea abierto en privado. Contiene lo que necesitas saber. La risa fue inmediata y estruendosa. Garrett literalmente cayó hacia atrás en su silla, derramando whisky sobre la alfombra persa de Víctor. Holden estuvo más controlado, pero su sonrisa decía todo. ¿Un sobre? Jadeó Garrett entre risas. 2 años de lamerle las botas por un pedazo de papel. Quizás es un cupón, aportó Simone, sumándose a la burla. 10% de descuento en tu próxima terapia por problemas paternos. O instrucciones para llegar al refugio de indigentes más cercano, añadió Miranda, ya que no podrás seguir viviendo en la casa de huéspedes. Finch me entregó el sobre sin mirarme a los ojos. Se sentía increíblemente liviano, como sostener aire. 28 años en esta familia, y toda mi herencia pesaba menos que una tarjeta de cumpleaños. Caballeros, hay un asunto adicional, continuó Finch, su voz cortando la risa como un cuchillo. Su padre insistió en que leyera esta declaración. Ajustó sus gafas y leyó de una hoja aparte. La sangre puede determinar el derecho de nacimiento, pero el carácter determina el valor. Confío en que cada uno recibirá exactamente lo que merece. Santurrón hasta el final, murmuró Garrett, sirviéndose otro trago. Al menos nosotros merecemos millones, mientras que Preston solo merece papelería. Estaban demasiado borrachos de victoria para notar la expresión de Finch cuando leyó esas palabras. La forma en que sus ojos se detuvieron en la frase, como si supiera algo que nosotros no. Ellos estaban demasiado ocupados planeando sus nuevas vidas como para preguntarse por qué Víctor había insistido en que se leyera en voz alta una frase tan específica. Me levanté para irme, con el sobre ardiendo en el bolsillo. Holden gritó cuando estaba a punto de cruzar la puerta. Oye, Preston, cuando lo abras avísanos si al menos es buen papel. Quizá puedas enmarcarlo, colgarlo en el estudio diminuto donde acabarás viviendo. Su risa me acompañó al salir de la casa, pasando junto al personal de catering que preparaba la celebración, pasando ante los retratos de los patriarcas Thorne que jamás me reclamarían como uno de los suyos, hasta la tarde de octubre donde mi onda esperaba como la única cosa honesta en mi vida. Me senté en el coche durante 1 hora, con el motor apagado, mirando ese sobre como si fuera a explotar. Una parte de mí quería romperlo sin abrirlo. Preservar la poca dignidad que me quedaba negándome a participar en la humillación final de Víctor. Pero la curiosidad es más fuerte que el orgullo, especialmente cuando has pasado toda la vida buscando respuestas. El estacionamiento estaba vacío, excepto por los camiones de catering. A través de las ventanas de la mansión podía ver que la fiesta había comenzado.
Las sombras de mis hermanos y sus amigos brindando por su buena fortuna. Le di la vuelta al sobre entre las manos, sintiendo la textura del papel. Era antiguo, quizá de décadas atrás, del tipo de cartulina pesada que ya nadie usa. Finalmente, lo abrí. Dentro había una sola hoja doblada una vez. El mensaje estaba escrito a mano con la letra cuidadosa de Víctor, pero más firme que la del sobre, como si esto hubiera sido escrito años atrás, cuando sus manos aún eran fuertes. Preston, esto es para el hijo que nunca debió existir. Número de cuenta 44-47829-1163, Zurich Liberty Bank. Tu madre sabía por qué. Eso era todo. Sin explicación. Sin sabiduría paternal. Sin disculpa. Solo un número de cuenta suiza y una referencia a mi madre muerta. Lo leí 5 veces, intentando extraer algún significado de esas pocas palabras. El hijo que nunca debió existir. Incluso en su mensaje final hacia mí, Víctor no podía resistirse a recordarme que yo era un error. Conduje de regreso a mi apartamento en Brooklyn, con la mente desbocada repasando posibilidades. Tal vez era un pequeño fondo fiduciario, lo suficiente para demostrar que pensó en mí, pero no lo bastante como para importar. Quizá era simbólico, $100 para igualar las 100 veces que me negó. O tal vez era nada. Una cuenta cerrada. Un último chiste desde más allá de la tumba. Mi laptop seguía abierta sobre la mesa de la cocina, donde la había dejado esa mañana mientras trabajaba en una presentación para un cliente que ya no terminaría. Entré en la página web de Zurich Liberty Bank, cuyo discreto logotipo prometía la privacidad bancaria suiza que había ocultado fortunas durante siglos. El proceso de acceso era más sencillo de lo que esperaba. El número de cuenta, mi número de seguro social y una pregunta de seguridad, apellido de soltera de la madre. Russo. Diane Russo, la secretaria que cometió el error de enamorarse de su jefe. Antes de consultar el saldo, antes de descubrir cuál sería el insulto final de Víctor, me detuve. Había algo en su mensaje que me inquietaba. Tu madre sabía por qué. Nunca investigué realmente la muerte de mi madre. ¿Para qué? Fue un accidente de coche cuando yo tenía 3 años. Trágico, pero simple. Pero las palabras de Víctor insinuaban algo más, algo que mi madre sabía. Minimicé la página del banco y abrí la base de datos de accidentes del estado de Nueva York. Costó un poco de búsqueda, pero lo encontré. 15 de octubre de 1999. Diane Russo. Accidente de un solo vehículo. Autopista de Long Island. El informe básico era exactamente lo que siempre me habían dicho. Fallo en los frenos, el coche salió de la carretera, muerte instantánea. Pero había un archivo de investigación detallada adjunto. Un archivo cuya existencia yo desconocía. Lo descargué, con las manos temblando mientras leía las notas del oficial a cargo. La línea de freno parece haber sido cortada deliberadamente. Marcas de herramienta consistentes con daño intencional. Recomendación de iniciar investigación por homicidio. Nota: investigación terminada a solicitud de la familia. Ver autorización adjunta. La autorización estaba firmada por Víctor Thorne. Mi propio padre había detenido la investigación del asesinato de mi madre. Llamé a Raymond Finch, con los dedos torpes sobre el teléfono. Contestó al primer timbre, como si hubiera estado esperando. Preston, dijo, con una voz cuidadosa, medida. Supongo que ya lo has abierto. ¿Qué demonios es esto, Finch? ¿Qué sabía Víctor sobre la muerte de mi madre? Hubo una larga pausa. Podía escuchar su respiración, ordenando las palabras. Solo puedo decirte lo que Víctor me autorizó a decir. Verifica primero la cuenta y entonces entenderás por qué murió tu madre. La verdad lleva esperando 25 años. Dímelo ahora, exigí, pero la línea ya estaba muerta. Me recosté en la silla, mirando la pantalla del ordenador. El informe del accidente seguía abierto en una pestaña, la página del banco en otra. Mi madre había sido asesinada. Víctor lo sabía. Y, de alguna manera,
Había una cuenta suiza que explicaría todo. Volví a la página del banco, con el corazón golpeando tan fuerte que lo sentía en la garganta. El panel de la cuenta cargó lentamente, cada segundo estirándose como una hora. Cuando finalmente apareció el saldo, tuve que parpadear varias veces para asegurarme de estar viendo bien. Esto no era posible. Tenía que ser un error. Actualicé la página una vez, 2 veces, 3 veces, pero el número seguía igual. El teléfono sonó, interrumpiendo mi shock. Número internacional desconocido. ¿Señor Preston? La voz era anciana, con acento alemán, formal. Mi nombre es Heinrich Dacke. He esperado 25 años a que usted accediera a esta cuenta. Creo que ha llegado la hora de que conozca la verdad sobre su madre, su padre y los 18 millones de dólares que sus hermanos acaban de heredar. Miré de nuevo la pantalla, al número imposible que me observaba desde el monitor, y entendí que toda mi vida se había construido sobre una mentira que estaba a punto de desmoronarse. Lo escucho, dije. El número en la pantalla no tenía sentido. Actualicé la página 3 veces, convencido de que se trataba de un error, de un punto decimal fuera de lugar que devolvería todo a la realidad, pero el saldo seguía igual. 127 millones de dólares. Señor Preston, ¿sigue ahí? La voz de Heinrich Dacke me arrancó de mi aturdimiento. Esto no puede ser real, logré decir, aferrando el teléfono como si fuera a desvanecerse. Tiene que haber algún error. No hay ningún error, respondió Dacke, con su acento alemán marcando cada palabra con precisión. Esta cuenta ha estado creciendo durante 29 años, esperando este momento. Pero el dinero, señor Preston, es solo el comienzo de lo que necesita entender. Abrí el historial de la cuenta, desplazándome por décadas de depósitos. Comenzaban en 1996, 3 años antes de que yo naciera. Transferencias regulares de algo llamado Proyecto Prometheus. Números de serie gubernamentales. Códigos federales. El último depósito se realizó el 15 de octubre de 1999, el día en que murió mi madre. Su madre, señor Preston, no era quien usted creía, continuó Dacke. Diane Russo no era simplemente una secretaria. Era la agente especial senior Diane Russo, División de Delitos Financieros del FBI. Ella estaba infiltrada en Thorne Industries como parte de una investigación de 3 años sobre la operación de lavado de dinero de su padre. La habitación comenzó a dar vueltas. Tuve que inclinar la cabeza entre las rodillas para no desmayarme. Eso es imposible. Ella solo era su secretaria. Tuvieron un romance. El romance fue real, respondió Dacke con suavidad. Ese fue el problema. La agente ruso se enamoró de su objetivo. Usted nunca debió existir. Cuando quedó embarazada, intentó salir de la operación. Quería confesar todo a Víctor, buscar una salida que los protegiera a ambos. Pero Víctor lo descubrió primero, dije, sintiendo como todas las piezas encajaban. Sí. Descubrió su verdadera identidad cuando usted tenía 2 años. Pero para entonces ocurrió algo inesperado. Víctor también se había enamorado de ella. Y, a pesar de todo, lo amaba a usted. El niño que nunca debió existir se convirtió en lo único auténtico en su mundo de transacciones calculadas. Pensé en todos esos años de distancia fría, en la negativa a llamarme hijo, en los recordatorios constantes de que no pertenecía. Si me quería, tenía una forma muy extraña de demostrarlo. Lo mantuvo alejado para protegerlo. Señor Preston, sus hermanos Garrett y Holden ya estaban siendo preparados para hacerse cargo de la empresa criminal. Tenían 13 y 10 años cuando su madre murió. Lo bastante mayores para ser peligrosos si sabían la verdad. Si descubrían que usted era hijo de una agente del FBI, que su existencia amenazaba todo lo que estaban destinados a heredar. ¿Qué cree que habría pasado? El asesinato de mi madre cobró sentido de golpe. Ellos la mataron, susurré. No con sus propias manos, pero sí. Cuando Garrett descubrió la verdadera identidad de su madre, se lo contó a Holden.
Juntos contrataron a alguien para cortar las líneas de freno. Eran niños, pero eran niños Thorne, criados para ver amenazas y eliminarlas. Víctor encubrió todo después de que ya era demasiado tarde, dije, sintiendo la ira subirme por la garganta. Tuvo que elegir, respondió Dake. Entregar a sus hijos por asesinato o proteger a la única persona inocente en toda la ecuación, usted. Así que hizo un trato con el FBI. Su madre había reunido 3 años de pruebas antes de morir. Todo lo necesario para destruir el Imperio Thorne. Víctor continuaría manejando la operación, pero alimentando de información al buró, ayudándolos a atrapar peces más grandes. A cambio, permitirían que el imperio se mantuviera en pie hasta su muerte, garantizando que usted creciera protegido, aunque no amado. ¿Y el dinero? Su madre ya había comenzado a convertir parte de la evidencia en activos, preparando una huida con usted. Vendió información a competidores, movió dinero por canales que tardarían décadas en rastrearse. Era su póliza de seguro. Cuando murió, Víctor continuó el trabajo, agregando fondos cada año. Cada crimen que cometían sus hermanos, cada dólar que robaban, él lo igualaba en su cuenta. El dinero sucio que ellos heredan hoy está construido sobre la misma base que su fortuna. La diferencia es que la suya está limpia. Me levanté y empecé a caminar por mi pequeño apartamento, intentando procesar 28 años de mentiras desmoronándose en cuestión de minutos. «Hay más», dijo Dake. Revise sus mensajes seguros dentro de la cuenta. Hice clic en la pestaña de mensajes. Cientos de archivos aparecieron. Registros financieros, fotografías, conversaciones grabadas, evidencia de cada crimen cometido por Thorne Industries durante 3 décadas. Pero los archivos más recientes eran distintos, todos de los últimos 5 años, centrados exclusivamente en Garrett y Holden. Sus hermanos no solo estaban heredando riqueza hoy, señor Preston. Estaban heredando el imperio criminal. Y lo han estado expandiendo con entusiasmo, añadiendo asesinato, extorsión y trata de personas al negocio familiar. Su padre lo documentó todo. Quería que usted tuviera la elección que él nunca tuvo. Puede marcharse con su fortuna, o puede entregar justicia. Toda la evidencia está allí. Admisible. Incontrovertible. Miré los archivos, entendiendo por fin lo que significaban las últimas palabras de Víctor. El carácter determina el valor. No me estaba insultando. Estaba juzgándonos a todos. Me quedé con ese poder durante 3 días. 127 millones de dólares y suficiente evidencia para destruir todo aquello que mis hermanos acababan de celebrar haber heredado. La parte racional de mí decía que tomara el dinero y desapareciera, construir una nueva vida lejos del legado Thorne de sangre y mentiras. Pero no podía dejar de pensar en mi madre muriendo sola en esa autopista, y en el niño de 13 años que ordenó su muerte, ahora brindando champaña en un penthouse de Manhattan. Al 4º día tomé mi decisión. Transferí 10 millones a una cuenta nueva. Lo suficiente para construir la vida que quería, pero no tanto como para perderme en una riqueza que no había ganado. El resto se quedaría donde estaba, creciendo, esperando, un monumento al sacrificio de mi madre que yo no necesitaba reclamar. Luego preparé 2 paquetes. El primero se envió al FBI, todos los archivos de la cuenta, cada documento que mi padre recopiló, cada crimen que mis hermanos cometieron en su afán de expandir el imperio. El segundo paquete fue para Raymond Finch con instrucciones precisas, entregarlo a mis hermanos exactamente a las 2 de la tarde del martes, a la misma hora en que se habían reído de mí sobre. Reservé un vuelo a Zúrich para el lunes por la noche. Solo ida. Las detenciones ocurrieron el martes por la tarde. Vi desde mi habitación de hotel en Suiza cuando CNN dio la noticia, agentes federales allanando la sede de Thorne Industries. Garrett siendo escoltado con esposas, su rostro una mezcla de furia y confusión. Holden intentando escapar, derribado en el estacionamiento que acababa de heredar. Las noticias lo llamaron el mayor golpe contra el crimen financiero en la historia de Nueva York. 3 décadas de lavado de dinero, extorsión y asesinatos derrumbándose en una sola tarde. Mi paquete para ellos contenía una única hoja,
del mismo papel envejecido que Víctor usó en mi sobre. El mensaje era breve. El carácter determina el valor. Disfruten lo que merecen. El hijo que nunca debió existir. En cuestión de horas, todos los activos fueron congelados. Las propiedades, los yates, los autos, todo incautado por las autoridades federales. Simone fue atrapada intentando huir a Milán con maletas llenas de joyas. Miranda fue arrestada en el club náutico, aún intentando registrar embarcaciones que ya no le pertenecían. El imperio construido con dinero manchado de sangre colapsó por completo, arrastrando a todos los que lo tocaron, excepto a una persona. A mí. Cambié mi nombre después de eso. Me convertí en alguien nuevo en un país que entiende la reinvención. Los 10 millones que tomé bastaban para construir algo real. Inicié una fundación para niños que habían perdido a sus padres por la violencia. Niños que sabían lo que significaba ser daño colateral en la guerra de otros. Hemos ayudado a 300 familias hasta ahora, dándoles lo que yo nunca tuve, alguien que viera su dolor y dijera que importaba. Heinrich Dake sigue administrando la cuenta principal. Ahora supera los 200 millones, creciendo gracias a inversiones. Una fortuna que se duplica cada década. Me llama una vez al año, en el aniversario de la muerte de mi madre, siempre con la misma pregunta. ¿La reclamará este año, señor Preston? Y siempre doy la misma respuesta. El niño que nunca debió existir está perfectamente bien sin ella. Porque eso fue lo que finalmente entendí, sentado en esa habitación de hotel en Suiza, viendo cómo la vida de mis hermanos se derrumbaba en televisión internacional. Víctor les había dado exactamente lo que siempre habían querido, el Imperio Torne. Cada dólar envenenado de él. Y a mí me dio algo que nunca supe que necesitaba, la libertad de todo aquello. Mi madre murió intentando salvarme de esa vida. Víctor vivió manteniéndome a distancia para protegerme de ella. Cada gesto frío, cada negación pública, cada recordatorio de que no pertenecía, no era rechazo. Era preservación. Me hizo lo bastante fuerte para sobrevivir sin su amor porque sabía que algún día tendría que sobrevivir sin su protección. La verdadera herencia no fue el dinero, ni las pruebas, ni siquiera la verdad. Fue la oportunidad de elegir quién quería ser cuando todo aquello que creía que me definía me fue arrebatado. Garrett y Holden nunca tuvieron esa oportunidad. Nacieron en el imperio, fueron criados para dirigirlo y finalmente fueron destruidos por él. Pero yo era el niño que nunca debió existir, lo que significaba que era libre de existir como yo eligiera. A veces paso frente a bancos en Zúrich y pienso en esos millones que siguen ahí, creciendo como un tumor dorado. A veces me pregunto cómo sería mi vida si lo reclamara todo. Entonces recuerdo a mi madre muriendo para mantenerme alejado del origen de ese dinero, y recuerdo a Víctor viviendo en una frialdad calculada para mantenerme lejos de su corrupción. Y sigo caminando. Porque algunas herencias son demasiado pesadas para cargarlas. Algunas fortunas cuestan más de lo que valen. Y a veces, la mayor riqueza es descubrir que ya tienes suficiente. Esa es la verdad sobre ser el hijo que no debía existir. Una vez que lo aceptas, eres libre de existir completamente bajo tus propios términos. Si esta historia resonó contigo, tómate un momento para darle me gusta a este vídeo y compártelo con alguien que necesite escuchar que su valor no está determinado por el reconocimiento de los demás. Comenta abajo tus pensamientos sobre la decisión de Preston. ¿Habrías tomado todo el dinero o habrías caminado lejos como él hizo? Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias poderosas sobre la familia, la verdad y las decisiones que nos definen. Gracias por vernos. Y recuerda, tu verdadera herencia es la libertad de elegir en quién te conviertes.